Como todos los grupos humanos, los pueblos indígenas del México actual tienen sus propias maneras de entender el mundo y la vida, el ser y el deber ser, la realidad sensible y las realidades imaginadas, la materia y el espíritu, su propia corporeidad y la de los otros seres que pueblan la Tierra y los diversos planos del universo. Se trata de un conjunto articulado de cosmovisiones que se traducen en mitos, simbolismos y prácticas rituales, entre las que destacan las de carácter religioso. Confieren identidad, pertinencia y singularidad a cada una de las configuraciones étnicas presentes en nuestro país, al tiempo que comparten componentes comunes que remiten a la tradición civilizatoria mesoamericana, a la tradición cristiana impuesta y asimilada por los pueblos originarios a lo largo del periodo virreinal y a su condición de pueblos sojuzgados y en resistencia. Los Pames habitan la zona media de San Luis Potosí y la Sierra Gorda Queretana, en la vertiente interior de la Sierra Madre Oriental, región escarpada y árida, se conoce también como Pamería. Los Pames se llaman a sí mismos Xiwí, que puede traducirse como los verdaderos hombres. La mayor parte de ellos profesan formalmente la religión católica, aunque ésta se amalgama con símbolos, creencias y prácticas rituales de origen prehispánico, que se entreven con las imágenes y ritos cristianos. Entre las deidades de origen prehispánico, el dios trueno es quizá el más importante, íntimamente relacionado con la lluvia, el monte y la vegetación. El trueno es bueno, porque otorga la lluvia y alimenta a las personas, a las plantas y a los seres del monte, pero también es implacable y castigador. Así que es un dios respetado y temido. Para protegerse, propiciar el temporal y evitar la furia del trueno, los Pames bendicen manojos de palmas en la Semana Santa, antes de la temporada de lluvias, y los cuelgan en las cocinas y queman en el fogón cuando el trueno, enojado, no los deja dormir. El monte se relaciona también con deidades menores como el venado mayor, a quien se ofrenda zacahuil o bolim antes de emprender la cacería. El zacahuil es un enorme tamal muy popular en la Huasteca, elaborado con masa de maíz martajada, chiles, carne de puerco y especias, que se utiliza en ofrendas y limpias. El bolim es un tamal de menor tamaño que generalmente contiene un pollo entero. No obstante las condiciones de discriminación, despojo y desigualdad en que subsisten, los Pames siguen reproduciendo su cultura y sus costumbres ancestrales. Bienvenidos al programa Antropológicas. Estamos transmitiendo ahora desde el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán y tenemos a una gran invitada, a nuestra amiga Alicia Barabas, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca desde hace algunas décadas y quien va a platicar con nosotros de la religiosidad y las cosmovisiones de los pueblos indígenas contemporáneos. Alicia, bienvenida a este programa. Gracias, Diego. Creo que primero hay que empezar no tratando de establecer continuidades o relaciones con las culturas prehispánicas, sino diciendo por qué es importante la cosmovisión. Es decir, de hecho, la cosmovisión es la piedra angular de las culturas y sociedades indígenas. Son las explicaciones que las sociedades construyen sobre el universo, sobre la existencia de los humanos, la existencia de no humanos como plantas, animales,
objetos, aunque con esto luego lo aclararemos, hay que tener cuidado porque algunas plantas, animales y fenómenos atmosféricos sí son humanos para los indígenas, ¿no? Y de ahí lo venimos utilizando. Todos estos principios generales que forman modelos ejemplares, después permiten que esto se aterrice en los modelos normativos de la sociedad, en la propia religión, porque hay cosmovisiones que no son religiosas, ¿no? Claro, pues. En la propia cosmovisión, en la axiología, todo el mundo valorativo de las culturas. En las sociedades indígenas, como religión y cosmovisión están profundamente interrelacionados, imbricados, entonces sí podemos decir que se trata de cosmovisiones religiosas en su gran mayoría. Son interpretaciones religiosas, explicaciones religiosas acerca del mundo. ¿Dónde encontramos a la cosmovisión actuando? La encontramos en muchos aspectos de la vida social, por ejemplo en las artes. Las artes es una esfera de la vida social, cultural, donde la cosmovisión tiene importancia central. Y aunque es cultura material, es también arte. Por ejemplo, podemos tomar como caso los huipiles, ¿no? Los huipiles que usan las mujeres, generalmente en el pecho, en la franja central, vienen plasmadas parte de la cosmovisión, cómo ellos entienden el cosmos, cómo ellos entienden el origen de la humanidad, el origen de las entidades extrahumanas. Sin embargo, más allá de esto que estamos mencionando, donde los antropólogos siempre buscamos para estudiar la cosmovisión, son dos categorías principales, la mitología y los procesos rituales. La mitología entendida muy simplemente como los discursos colectivos de carácter sagrado, para la gente es una historia sagrada, vivida como verdadera, aunque a nosotros los elementos de ese mito nos puedan parecer no reales, para la gente es una historia sagrada y vivida como verdadera. Una cosa más importante que hay que decir de la cosmovisión es que no es inmutable. No es algo dado de una vez y para siempre. Se piensa que sí, porque de hecho la cosmovisión es una categoría que tiene gran permanencia dentro de la vida social a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, es un ritmo de cambio lento, pero no es inmóvil. Entonces hay transformaciones en la cosmovisión. ¿Y con qué se relacionan estas transformaciones? Con la propia vida cotidiana de las gentes en el seno de procesos históricos y sociales de larga duración, ¿no? Entonces la cosmovisión va transformándose y hay algunos estudios que han intentado ver los cambios de las cosmovisiones a través del tiempo, en esos reestudios que se hacen de distintas culturas, ¿no? Y sí, ahí se puede ver efectivamente que hay nuevos personajes de pronto que aparecen en un relato mítico que nos deja ver la cosmovisión. En la historia tenemos que señalar algunos hitos que son muy importantes para la cultura y puede decirse que nuestros antepasados en esta parte del continente americano tienen una gran transformación histórica a partir de la domesticación de algunos productos vegetales que van a constituir la base de la dieta en épocas posteriores. Con el tiempo, estos hombres que domesticaron estas plantas empezaron a depender en una forma mucho mayor de las plantas que cultivaban que de lo que recolectaban y cazaban. Evidentemente esto cambia algunos aspectos importantes de la religión. Vamos a imaginar cómo pudo haber el nómada pensado en todas estas fuerzas que estaban en un lugar y en un tiempo determinados en materia religiosa. Para el agricultor esto cambia. Para el agricultor el espacio ya deja de tener tanta importancia y la adquiere el tiempo. Ya no piensa tanto, que lo sigue pensando hasta nuestros días, que determinadas personas divinas están en determinados lugares y que hay que ir a rendir culto. Son las deidades o las fuerzas
las que llegan a él, a su campo de cultivo, durante todo el año. Entonces él se convierte en el alojador de los dioses. Y esto evidentemente cambia muchísimo la religión. Y esa transformación marca otro periodo que nosotros podemos decir es el inicio de Mesoamérica. El libro Los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto queretano, Atlas Etnográfico, incluye distintos ensayos de reconocidos especialistas acerca de 6 grupos etnolingüísticos que habitan esta extensa región del noreste de México: pames, otomíes, nahuas, huastecos, tepehuas y chichimecas jonases, cuyos territorios actuales abarcan los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Los ensayos se refieren a la organización social y comunitaria, la economía y la cultura material, la cosmovisión y la ritualidad, la actualidad y los procesos de cambio que distinguen a estas comunidades. Se trata de una edición finamente ilustrada que aborda los más variados tópicos, como la religión, la música, la medicina tradicional, las fiestas, las artes tradicionales y los sistemas normativos que han heredado por generaciones estos pueblos originarios. La obra es resultado de investigaciones que se realizaron dentro del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, auspiciado por el INAH y el CONACYT. Muy bien, a mí me gustaría si pudiéramos reflexionar un poco sobre qué habría de común en las religiosidades indígenas o de nuestros pueblos originarios y de singular. Esto por la pertinencia de este concepto tan recurrido por los antropólogos mexicanos y en general por los estudiosos de los pueblos indígenas de México, de Mesoamérica, es decir, hasta dónde habría elementos comunes y hasta dónde encontraríamos diferencias señaladas. Bien, el concepto Mesoamérica es de gran relevancia, fue construido por el famoso investigador Paul Kirchhoff y se intentaba la construcción de áreas culturales, macroáreas culturales. Esta Mesoamérica es una macroárea cultural. ¿En base a qué? En base a un recuento de ausencias y presencias de rasgos culturales específicos determinados. Pero ¿sobre la base de qué se hacía esta selección de elementos? Sobre la base de colecciones museográficas, arqueológicas y etnográficas, que muchas veces estaban un poco descontextualizados estos rasgos culturales en cuanto a la temporalidad y a la espacialidad. Entonces resultaban áreas homogéneas, unitarias en base a presencia y ausencia de rasgos que a veces no tenían estrictamente que ver con lo que sucedía en el terreno, en la propia sociedad. Era un tipo ideal esta construcción. Sin embargo, no se le ha dado ese carácter de tipo ideal a la construcción, sino que se ha pensado que tiene una realidad concreta, una realidad empírica, que la encontramos funcionando. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, una fuerte discusión que existe entre antropólogos, historiadores, etnohistoriadores sobre el valor del término Mesoamérica, del concepto Mesoamérica así planteado como estas áreas de elementos comunes, ¿no? Y cuando se habla desde la arqueología, yo eso no podría decir, tal vez sí tiene un gran valor, cuando se lo compara con Aridoamérica, por ejemplo, tal vez tenga un valor Mesoamérica. El problema más bien viene cuando lo queremos trasladar a la etnografía. ¿Qué es lo que se piensa? Que las culturas indígenas actuales son variaciones de aquella cultura mesoamericana. Especulativamente se hacen llegar elementos culturales así desagregados desde el pasado
hasta el presente y se buscan la existencia o no existencia de esos elementos en el presente. Ahí se establece entonces la relación y vinculación entre aquel pasado prehispánico y los pueblos originarios. Y sí hay un legado prehispánico que viene desde el pasado hasta el presente y que lo encontramos todavía en los pueblos indígenas. Por ejemplo, esa misma noción de cardinalidad. Los 4 puntos y el centro, en la manera en cómo se concibe el cosmos, es algo que ha llegado desde aquella tradición prehispánica. Por ejemplo, la montaña sagrada, el concepto de montaña sagrada como montaña de bastimentos, el lugar donde moran los antepasados y las entidades extrahumanas, también llega desde aquel legado prehispánico. Y al mismo tiempo hay una singularidad cultural, una diferencia cultural de cada uno de los grupos etnolingüísticos contemporáneos. Hay algo, un conjunto de cosas que permiten, por ejemplo, saber que este pueblo son los chatinos y que este pueblo son los chinantecos, tienen una conformación particular. Claro, incluso dentro del mismo grupo lingüístico, por ejemplo, entre los otomíes de Querétaro vamos a encontrar diferencias muy notables en la religiosidad, en la ritualidad y en general en los elementos que articulan la memoria mitológica de los pueblos del semidesierto o de la gente que vive en el sur, en Amealco, condiciones históricas distintas, apelaciones, por ejemplo, por el lado del semidesierto muy intensas a los antepasados chichimecos. Y sin embargo, es interesante cómo sí existen una serie de elementos en común. Este tema de los 4 rumbos es muy claro. En las peregrinaciones a los cerros sagrados en el semidesierto, cómo hay que bendecir a los 4 rumbos y definir el centro. También sería interesante que pudiéramos reconocer cómo en la religiosidad de nuestros pueblos originarios, a diferencia de la civilización occidental en donde parecería que la religión está totalmente separada de la vida económica, aquí hay una estrecha vinculación entre la vida material, la producción, la agricultura, la vida cotidiana y la religión. Por su fuerza y agilidad, desde la época prehispánica se ha vinculado al jaguar con los guerreros, con el poder y la sabiduría. El jaguar es un ser sagrado, temible y poderoso, que habita las montañas donde se forman las nubes y brota el agua. Durante los últimos días de abril y la primera semana de mayo, comunidades indígenas de las montañas de Guerrero realizan diversos rituales para favorecer el buen temporal, propiciar la fertilidad de las tierras y la obtención de buenas cosechas. Además de las peregrinaciones y danzas, una parte fundamental de estas celebraciones son las peleas de tigres. Combates rituales en que participan sobre todo los hombres jóvenes con una máscara de tigre y en ocasiones con vestimentas que asemejan la piel del jaguar. Como preparación para los futuros combates, los niños también se visten de tigres. El intercambio de golpes tiene la finalidad de propiciar cierto dolor y derramamiento de sangre, para ahuyentar a las fuerzas malignas que acechan sobre los campos y para pedir la lluvia. El 3 de mayo se hacen ofrendas a las entidades sagradas que habitan los manantiales, y la gente sale de sus casas para bendecir las semillas que habrán de sembrar y encomendarla a la Santa Cruz, adornada con las flores de la primavera. En la pelea final los tigres danzan y ahora en vez de los puños utilizan mazos elaborados con mecate, culminando así este ritual de sacrificio que se ofrece cada año para que las lluvias bendigan a la tierra. Alrededor del maíz hay una serie de creencias y una serie de prácticas rituales que giran en torno a la obtención de este cereal para fabricar principalmente sus alimentos.
Particularmente en el centro de México, la costa del Golfo y la región de la península de Yucatán, así como en la región de Chiapas, hay muchos rituales que se sustentan en las creencias, los mitos de origen, por ejemplo. El maíz, los dioses lo dotan como el alimento principal de esta generación. Muchos de los ritos agrarios en las comunidades indígenas actuales de México están sustentados en los mitos. Y estos mitos a su vez generan sitios sagrados. Estos sitios sagrados están en la geografía de las comunidades indígenas. Estos sitios sagrados pueden ser desde cerros, manantiales o lugares muy importantes, estratégicos dentro de las comunidades indígenas. En lugares donde no hay cerros se busca ciertos accidentes como las barrancas o la misma selva como en la región maya. En todo el proceso del crecimiento del maíz hay una serie de ritos. Las peticiones de lluvia, luego cuando germina, luego cuando están creciendo las plantas, hasta que llega la planta relativamente joven, traen las primeras cañas de maíz al templo indígena y en ese templo indígena se hace una serie de ritos donde se baila y hacen sacrificios de aves en honor a esa planta porque es en sí misma la deidad. Los nahuas de Chicontepec, por ejemplo, en las oraciones rituales dicen Nicintli, Toeso, Nicintli, Tonacayo. El maíz es nuestra sangre, el maíz es nuestra carne, es propiamente nuestro cuerpo. Entonces, en unas oraciones básicamente poéticas, hacen estos sacrificios y es así como consagran propiamente los cuerpos de maíz y ellos mismos son cuerpos de maíz. A mí me gustaría que reflexionaras un poco más con el público sobre, por ejemplo, las relaciones que habría entre el ciclo agrícola y los ciclos rituales, ¿no? Hablando de la ritualidad. Sí, yo de todas maneras no estoy tan segura que en la sociedad occidental no haya una relación estrecha entre la religiosidad y la economía u otros aspectos de la vida social y cultural. Depende del sector de la sociedad occidental tan amplia a la que nos refiramos, ¿no? Si nos estamos refiriendo a unos intelectuales elevadísimos, probablemente sí se paran. Entonces, si nos estamos refiriendo a una clase popular, a las culturas populares precisamente, es posible que también la religión esté estrechamente vinculada. Los santos populares y demás que aparecen continuamente. Esto que mencionabas de la religiosidad en relación con la ritualidad, pues es importantísimo. Lo encontramos a la religión permeando todos los ámbitos de la vida social de las comunidades indígenas. Todo de alguna manera está relacionado con la religión, con la religiosidad, la práctica de la religiosidad. Lo vemos en la cultura material, ¿no? Por ejemplo, cerámicas que tienen estampados tanto los motivos de la cardinalidad como las figuras de las entidades extrahumanas. Por ejemplo, el rey Contoy de los Mijes está en la cerámica. Entonces, está muchos elementos de la vida cotidiana, aún los comales y los elementos de la vida cotidiana no sagrados, ¿no? Pero sobre todo nosotros, estudiosos de la religiosidad indígena, lo que podemos ver es la importancia que tiene la religiosidad de los rituales. Por ejemplo, los de pedido de lluvia, los rituales agrarios, son de los más importantes que encontramos en las comunidades indígenas hoy, ¿no? Por ejemplo, quiero referirme al caso de la Mixteca Alta de Oaxaca. Son rituales de pedido de lluvia que se embonan con rituales de adivinación del clima. Entonces se sube, por ejemplo, la comunidad en peregrinación al Cerro Tamazola, en una de las comunidades de la Mixteca Alta, y el Yivitatna, el chamán, en este caso, una vez en la cima del cerro, va aventando los 4 puntos cardinales, agua, flores blancas, copal, los ofrece, y guajolotes vivos. Estos guajolotes vivos se los mete dentro de una de las cuevas del Cerro Tamazola y ahí se les da muerte.
que esta es la parte adivinatoria del clima. Cómo cae la sangre, cómo gotea la sangre, el cacareo del ave, los movimientos del ave son todos indicadores de cómo va a venir la lluvia en esta temporada concreta. Una vez que se termina con esta parte ejecutada por el chamán, hay una comensalidad de todos los que han subido al cerro con la entidad extrahumana. Y es muy importante porque esto nos da, entre muchos otros elementos, nos da la pauta de que la gente considera a estas entidades extrahumanas como personas. Entonces se les da un trato de personas, se les da la comida que quieren, se les da todo lo que ellos desean y se come conjuntamente, como se debe hacer cuando uno va a visitar a alguien, comer conjuntamente, ¿no? Entonces esto es bien interesante. No vamos a entrar en esos temas de estas teorías contemporáneas de las ontologías premodernas, pero estas nuevas teorías están pues descubriendo que los pueblos originarios personifican o animan a la naturaleza y a las entidades que moran en ellas. Y esto la antropología lo sabe desde principios del siglo XX. Año con año, desde los primeros días de julio, inician las danzas y celebraciones en honor de San Miguel, que movilizan a toda la región otomí chichimeca de Tolimán. Este largo ceremonial, que se prolonga a lo largo de 3 meses, tiene su punto culminante el 27 de septiembre, cuando el chimal se levanta airoso como ofrenda de abundancia, emblema de la resistencia chichimeca y signo de vitalidad y pertenencia. Despacito, despacito. El repique, por favor, repique. En las danzas de San Miguel se representa el combate entre indios y españoles con la participación de niños y adolescentes, lo que asegura la continuidad de la tradición. Ellos representan a los personajes de la conquista, la resistencia indígena y la común veneración al Señor San Miguel, patrono y protector del pueblo. El chimal es una enorme estructura de carrizo de más de 24 metros de altura en que se entretejen hojas de sotol o cucharilla, que le dan una textura de tenue coloración dorada. Antes de levantarlo, se adorna con flores, tortillas, frutos, pan y papeles de colores, colocando en el extremo la bandera mexicana. La ofrenda se ahuma con copal y se baña con aguardiente y mezcal, para proceder a alzarlo en una maniobra multitudinaria y compleja, que a todos pone en extrema tensión y a todos alegra cuando culmina con éxito. Las cosmovisiones permiten resolver problemas que tienen que ver con la vida y con la muerte. Hay una intensidad de nociones y prácticas rituales alrededor de la relación entre los vivos y los muertos. Sí. Eso es muy claro, por ejemplo, en el caso de los otomíes, todo el tema de las capillas, oratorio que tienen ellos para mantener una relación pues, prácticamente cotidiana con los difuntos y particularmente con los antepasados. Y ellos siguen perteneciendo a los grupos familiares. Hay una relación con los antepasados y con las ánimas a través de los sueños muy intensa y a través de distintas encarnaciones que pueden tener los antepasados, las ánimas y los difuntos en general. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, yo creo que sí. Hay una relación fortísima con los muertos, con los difuntos en Mesoamérica, en los pueblos de tradición mesoamericana. Culto a los antepasados es fundamental. Claro. Muchas veces los antepasados se considera que viven dentro de los cerros y desde ahí vigilan y ayudan a sus poblaciones, no son como unos padres que viven en el cerro. Los antepasados, en el caso de Oaxaca, nosotros hemos encontrado cosas bastante interesantes en relación con el camino de los muertos. Hay un elaborado sistema que nos habla del camino de los muertos. A ver, las ánimas desde el panteón
pasan, ya el ánima misma, ya no el cuerpo, pasa a una cueva de un cerro paradigmático de esa población, por ejemplo, el caso de los chatinos, la cueva de la Neblina en el cerro de Sensontepec. Entonces, algunas cuevas de cerros paradigmáticos, emblemáticos para el grupo, son el acceso al inframundo, ¿no? En el primer piso del inframundo, el más de arriba, se considera que viven los dueños del lugar. En ciudades fastuosas, con muchos animales, y no solamente la riqueza de granos y animales y demás, sino hoy en día también hay electrodomésticos y oro y joyas en este mundo imaginario del primer piso del inframundo, donde están las ciudades de los dueños del cerro. Más abajo está el mundo de los muertos, abajo de todo, en el último piso del inframundo. Para llegar a él hay que hacer un camino de muchos obstáculos. Los mazatecos, por ejemplo, tienen bien elaborado este camino de los muertos. Hay 9 obstáculos que el alma del difunto tiene que ir pasando, pelear con animales. Los animales que ha herido en vida y no ha matado se le pueden presentar a reclamarle, por ejemplo. Finalmente, después de los pasos por el camino de los muertos, se llega al mundo de los muertos, que es siempre concebido como un símil del mundo de los vivos, pero es un mundo de abundancia. Sí, yo me acordé mucho, ahora que lo decías, aunque entre los ñañó del sur de Querétaro no hay tantos pisos, pero sí en San Ildefonso, Tultepec, alrededor de un sitio arqueológico, ellos lo denominan la Casa de los Antepasados. Afirman que allá abajo está el templo de los antepasados, pero además los jueves a las 12, todos los jueves a las 12 del día hay misa, y las personas aseguran que escuchan las campanas, los cantos, las alabanzas de los antepasados que están en misa. Esto es muy interesante. Y por otro lado hay una conexión entre los ñañó del sur y también los del semidesierto muy fuerte con los antepasados, y también de alguna manera con las ánimas de los difuntos en los sueños. Por ejemplo, los antepasados pueden reclamarle a una persona porque no ha cuidado el altar que se le encargó. Pueden reclamarle que no ha ayudado para la fiesta. Pueden reclamarle que no ha contribuido adecuadamente con la familia o con el cuidado de su capilla familiar. Entonces hay una presencia muy intensa, de manera que constante. Las familias no están integradas solo por los vivos, sino por los muertos, claro, que es otra categoría de ser vivo también, claro, ¿no? La Santa Muerte forma parte de una religiosidad que se ha extendido en las últimas décadas y resulta de una mezcla de diferentes concepciones religiosas, en que se entreveran nociones de inspiración prehispánica con elementos del pensamiento cristiano medieval europeo. En México, el culto a la Santa Muerte ha cobrado fuerza entre sectores marginados de la sociedad, que encuentran en ella protección, consuelo en sus adversidades o la posibilidad de causarle daño a sus enemigos, mediante un símbolo que evoca experiencias de calamidad y muerte. Para el investigador Bernardo Barranco, la Santa Muerte, como todo fenómeno social o religioso, no es homogéneo. Hay un conjunto de diversidades, de acentos, de tendencias. Puede estar vinculada a la vida en la muerte o a ciertos aspectos demoníacos. También está la dimensión peticionaria, como en los santos, y por supuesto la industria que se ha forjado a su alrededor. Hablabas hace un momento, Alicia, de estas imágenes aparecidas. Por ejemplo, en el semidesierto y en general en los valles de Querétaro hay una gran cantidad de relatos alrededor de... Aquí son particularmente cruces aparecidas que marcan lugares importantes de peregrinación, que marcan
estas rutas hacia los cerros sagrados y que además marcan un sistema de cruces. Por ejemplo, hay una gran cantidad de cruces que se organizan alrededor de la Santa Cruz de Bernal, ahí en Querétaro. Yo quisiera que platicáramos un poco más de cómo en la religiosidad indígena o las religiosidades indígenas se articulan esta clase de imágenes que ya tienen un referente cristiano con otro tipo de presencias, claro, que tienen un sentido claramente pagano. Por ejemplo, en el caso de Querétaro encontramos a la Xaja, que es la tortuga, que es una deidad acuática. Y bueno, con los pames ni qué decir. Se venera al venado mayor, se venera al rayo, que pues es una deidad rectora muy importante. Yo quisiera que tú nos platicaras un poquito más de cómo se articulan eso. No me encanta ese término de sincretismo, pero sí creo que hay configuraciones complejas. Todavía es válido, no nos gusta mucho el término sincretismo, pero todavía es válido. Santos y vírgenes, sobre todo cuando están en un sistema de la iglesia, obviamente, ¿no? Procesiones, peregrinaciones a santuarios y demás. Pero ahí donde más se articulan con entidades extrahumanas, que no me gusta decirle dioses tampoco, que no son del panteón cristiano, que son del panteón mesoamericano, digamos, aquí sí. Vemos, por ejemplo, que estas vírgenes están en los mismos, aparecer en los mismos lugares que los dueños del lugar, muchas veces en lugar de los dueños del lugar. Registré una aparición de la Virgen de Juquila hija, porque la Virgen de Juquila tiene muchas vírgenes aparecidas hijas, en un pueblo de los valles centrales de Oaxaca, en Tejalapa, donde había un pozo de agua que espantaba, ¿no? Ahí se produjo una aparición de la Virgen y la gente me comentaba que había venido a apaciguar ese pozo que era muy dañino porque estaba en control del rey Nisa, el dueño del agua, ¿no? Entonces que la Virgen se había posesionado del rey Nisa, se había tomado el rey Nisa y lo había hecho, lo había sacralizado al tomarlo ella como la Virgen de Juquila, ¿no? Entonces vemos la relación con los dueños del lugar. Sin embargo, yo hablando desde la realidad oaxaqueña, lo que más veo, la importancia de las entidades extrahumanas no católicas que no provienen del panteón cristiano, son estos que llamamos dueños del lugar, el dueño del cerro, el dueño del monte, dueño de los animales, dueño de los animales y demás. Estas figuran, estas entidades, en el mito cosmogónico de la mayor parte de los pueblos de Oaxaca, que con variaciones es más o menos el mismo esquema, ese mito cosmogónico. Pues estas entidades vivían en el primer ciclo del mundo, cuando el mundo era oscuro y la piedra blanda. Y ahí construían el territorio, a su paso iban marcando la territorialidad, los distintos accidentes geográficos del territorio étnico, ayudaban, al igual que el día de hoy, mediante ofrenda a la gente en su vida cotidiana, y estos desaparecieron, que no desaparecieron, que se quedaron encantados, que es un término que se utiliza para decir que se ha hecho piedra o que es invisible la entidad, quedaron encantados dentro de los cerros cuando llegó el sol y el cristianismo. Entre los pueblos otomíes o ñañú que habitan en distintos lugares del centro norte de México, es común encontrar la presencia de capillas u oratorios familiares integrados al espacio doméstico. En ellas se llevan a cabo diversas actividades rituales ajenas al culto público, relacionadas con la veneración a los antepasados, el culto a los muertos, la conformación de los linajes familiares y la configuración socioespacial de la comunidad. En el caso del semidesierto queretano, se trata de capillas de mampostería y bóveda de cañón, con pinturas murales en su interior y portadas que aluden a un sugerente estilo barroco otomí. En algunas poblaciones, estas edificaciones se han convertido en capillas comunitarias o han caído en desuso como espacio ritual para convertirse en graneros, cuartos, tiendas o corrales. Pero en otras comunidades, estas capillas aún tienen vigencia como espacio de culto a los abuelitos de antes.
La familia tiene la obligación de conservarlas en buen estado y ofrendar alimentos, bebidas, flores y velas para mantener contentos a los difuntos y especialmente a los antepasados. Las prácticas curativas son inherentes a todos los grupos humanos, que se dotan de una idea del cuerpo y de la salud, de los males y sus tratamientos. Los pueblos indígenas de México tienen nociones y prácticas terapéuticas en que se combinan saberes y creencias ancestrales con la adquisición de conocimientos farmacológicos y clínicos, que provienen de las prácticas médicas dominantes. Así, además de los recursos de la medicina moderna, los pueblos indígenas han desarrollado una medicina tradicional sustentada en dos pilares, la herbolaria y la terapéutica ritual o chamánica. Frecuentemente, el tratamiento de ciertas enfermedades está a cargo de un chamán o curandero, cuya capacidad de curar deviene de un don que ha recibido de fuerzas extranaturales y que se manifiesta a través de los sueños o mediante un proceso de iniciación obtenido gracias a un maestro, una revelación o por herencia familiar. Existen ciertos padecimientos que pueden ser atendidos con la herbolaria tradicional que dominan algunas mujeres o viejos de la familia. Pero hay otros males o padecimientos que son causados por fuerzas invisibles, entidades espirituales o causas metanaturales y que requieren la intervención de agentes capaces de conectarse con realidades ocultas o con otros planos de la existencia, como el mal de ojo, el susto o un embrujo a consecuencia de un hechizo. Solo el curandero, el rezandero o el chamán pueden conectarse con estas realidades mediante alabanzas, limpias, tratamientos mágicos u ofrendas a los santos o a los antepasados. Yo quisiera que fuéramos pasando tal vez a otro tema que resulta interesante en el México contemporáneo, cómo estos sentidos religiosos y estas cosmovisiones se rearticulan con la presencia de nuevas adscripciones religiosas de otras iglesias y la dificultad que significa en algunas comunidades poder adecuarse a esta pluralidad religiosa. En general, yo lo que he encontrado en mi experiencia es que la gente finalmente lo asume como algo pertinente, que haya varias religiones y comparten de todos modos una serie de elementos en común, pero a mí me gustaría que en tu experiencia nos platicaras cómo se vive esta pluralidad, estos cambios, estas conversiones religiosas. Sí. Estas entidades extrahumanas del cerro y de los lugares son generalmente justicieros y dadores de territorio y dadores de bienes, ¿no? Pero también pueden castigar a la población cuando cometen errores que no están en desacuerdo con el sistema normativo comunitario. Se castiga a través de esta entidad extrahumana. Por estos aspectos un poco a veces difíciles de las entidades extrahumanas que castigan cuando la gente se porta mal, que roban las almas, es que muchos sienten que quieren irse de la religión tradicional. Es uno de los factores, nada más uno, ¿no? Entonces se van hacia otras alternativas religiosas que están presentes en el momento contemporáneo y desde hace ya muchos años. Entonces en este momento tenemos un campo muy plural que son los pentecostales y evangélicos, religiones nuevas que han entrado hacia los años de 1970 aproximadamente. Pero hay las religiones históricas protestantes como bautistas, metodistas y demás que entraron a fines del siglo XIX, que después prosperaron con la llegada del Instituto Lingüístico de Verano a México y en el caso de Oaxaca por el programa Bracero, que se llevaba a trabajadores a Estados Unidos, ahí se convertían a religiones protestantes y al volver a sus pueblos difundían estas religiones. Como por los años 50 entraron las independientes, Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día y otros.
Y la cosa no termina ahí, la pluralidad, porque tenemos en el caso de Oaxaca Luz del Mundo, Iglesia Luz del Mundo, que es una iglesia mexicana que surge de la época cristera, pero que se ha expandido por muchos países del mundo. Y tenemos también Nueva Jerusalén de Michoacán, que ha estado muy en el candelero últimamente por los problemas con la escuela, ¿no? Todas estas influyen en las transformaciones de las religiones nativas, de las religiones tradicionales. Sobre todo en este caso la teología india, no como una gestión propia de la gente, sino como una gestión de los catequistas y de los sacerdotes, van transformando la religión tradicional hasta el punto de que, por ejemplo, el nahual se dice que es el ángel de la guarda. Bueno, nosotros también tendríamos dos cosas interesantes que hemos vivido en el trabajo en Querétaro. Una es una conversión colectiva. Bueno, más que conversión, es una decisión colectiva de dejar la Iglesia Católica por una serie de problemas con el sacerdote y se cambian a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Tradicional, que es una iglesia más bien integrista, preconcilio Vaticano II. Y la otra cosa que me parece interesante que vivimos en el semidesierto es este tránsito de la teología de la liberación, que era, digamos, tenía un sesgo más racionalista, a la teología autóctona. Incluso sí, la teología india. Samuel Ruiz pues pasa sus últimos años de vida en Querétaro y empiezan entonces a incorporar, por ejemplo, cantos y alabanzas en la lengua otomí, empiezan a incorporar problemas de reinserción de la lengua como parte del trabajo pastoral y empiezan a tratar de recuperar una serie de presencias indígenas de manera muy intencional, a diferencia de sacerdotes, digamos, hace 20 o 30 años que reprimían mucho. Por ejemplo, eventos como la bendición de animales el día del jueves de Corpus, eso ya estaba bastante disminuido y ahora vuelve a cobrar fuerza con esta idea, ¿no? de una teología que recupera el sentido indígena y la sensibilidad de los pueblos originarios. Sí. Bueno, pues yo creo que esto nos deja claro que el mundo indígena es un mundo muy vital, muy cambiante, dinámico y que forma parte de los fenómenos contemporáneos de un México plural que tiene que reconocerse en su diversidad. Claro, y que no está por desaparecer, sino que le auguramos larga vida. Claro. Pues muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti, Diego. Esperamos que puedas participar en otros programas y los invitamos a que sigan viendo esta serie Antropológicas. Gracias.